Vamos para allá. Esta última semana, del día 1 al 6 de febrero, o del 2 al 6 de febrero, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, hacía su primera gira internacional al frente de la diplomacia estadounidense. Las primeras giras siempre son muy simbólicas desde un punto de vista político, ¿no? El primer destino siempre es una declaración de intenciones y un secretario de Estado nunca elegía América Latina como primer destino desde hacía más de un siglo, desde hacía más de 100 años que los secretarios de Estado primero viajaban a Europa, a sus países aliados, a Canadá, a Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Marco Rubio va a América Latina? Pues bueno, yo creo que es una declaración de intenciones que revela la importancia que tiene para Donald Trump y para Marco Rubio en Centroamérica y América Latina en general. Hay una reconsideración de América Latina como un territorio en disputa con China y como un espacio prioritario para la geopolítica. Con esto no quiero decir que Biden no le importase América Latina, pero desde luego no estaba en una escala de prioridad tan alta como la que tiene ahora para Trump y para Marco Rubio. Hay que recordar lo primero de todo, y ahora ya nos metemos de lleno en lo que han sido esos 4 días, que la figura de Marco Rubio es una figura vinculada a los sectores más injerencionistas del Partido Republicano. De hecho, Marco Rubio es un perfil que destacó en su etapa como senador por Florida, por el estado de Florida, por ser un perfil muy duro, muy vinculado a todo el lobby anticastrista, a todo el lobby venezolano que hay en Florida. Recordemos que allí la migración hispana es muy importante y que además es un voto hispano muy ideologizado porque en Florida están las principales sedes de las organizaciones del exilio cubano, venezolano, nicaragüense, etcétera, etcétera, etcétera. Y Marco Rubio siempre ha estado muy bien emparentado. Él es de origen cubano, no es una víctima de Fidel Castro, sus padres emigraron antes de la Revolución Cubana, pero ese hilo común de cubano, de ascendencia hispana y esos vínculos con los sectores de la extrema derecha latinoamericana le habían valido un puesto y siempre había abogado por una línea dura. Al frente de la política exterior de Estados Unidos, de hecho, Edu había hecho un artículo al respecto que tenéis en la página web, que había esperado una defensa muy activa de la intervención de Estados Unidos en América del Sur y en Centroamérica, y es lo que hemos tenido en esta primera gira. Muchos analistas en Estados Unidos, en los principales cabeceras y periódicos, hablaban de la vuelta del Big Stick Policy o la política del garrote, que es como se denominó la política internacional que aplicaba Roosevelt, el presidente estadounidense Roosevelt, hace más de un siglo, que decía bueno, que la política del garrote era una política de negociar por las buenas y si no, mediante la coacción y demás, ¿no? De hecho, fue un poco como la consolidación de Estados Unidos como gran potencia imperial con Roosevelt, ¿no? En ese periodo de consolidación de inicios del siglo XX, tiene mucho que ver esa política agresiva y mucha gente en Estados Unidos decía que lo que habíamos visto con Marco Rubio en esta gira y con Trump tenía mucho que ver con ese término, ¿no? Los términos son términos, lo podemos coger o no, de la política del garrote, ¿no? De una negociación donde hemos visto que Marco Rubio ha salido con 10 o 12 memorándums, acuerdos de entendimiento y acuerdos comerciales firmados, es decir, todo el mundo diría, hombre, si es un éxito diplomático, aquí no ha habido ninguna coacción, no ha habido ningún arancel, no ha habido ninguna medida unilateral, sino que han sido dos países que se han sentado y han aprobado todo. Claro, pero eso ha sido así porque por detrás hay una línea de presión, de coacción indirecta, que es la que hemos tenido de fondo durante todos estos días. La guerra comercial con México, con Colombia, la escalada diplomática con Venezuela, con otros actores, ¿no? Es decir, eso es lo que ha habido de fondo. Aterrizando estrictamente en lo que ha sido la ruta que ha hecho Marco Rubio y yendo país por país, porque no hay país donde, por eso digo que quería comentarlo, porque no ha habido país donde no se haya dado una puntada sin hilo y claro, esto lo hace especialmente interesante. Marco Rubio se ha centrado fundamentalmente en Centroamérica. Ha visitado Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Salvo República Dominicana, estamos hablando de países centroamericanos. Le habría faltado por visitar Honduras, donde está Xiomara Castro y las relaciones diplomáticas no son las mejores. Nicaragua, con quien apenas hay relaciones diplomáticas. Y si no me equivoco, ya está, ya está. El triángulo centroamericano lo completa El Salvador y por debajo tendríamos a Costa Rica y a Panamá. Y a México, ¿no? Sí, la parte de la península de Yucatán y de Chiapas en Centroamérica. Pero bueno, en cada uno de estos países, Marco Rubio ha salido con una serie de acuerdos que plasman la diplomacia dura de Estados Unidos, cómo está surtiendo efecto entre estos países que son muy débiles, muy dependientes, que están temerosos de una política arancelaria dura por parte de Estados Unidos. El Salvador tiene un 25% del PIB que depende directamente de las remesas que le envían los migrantes estadounidenses. En el caso de Guatemala, el principal socio, bueno, en el caso de Panamá,
perdón, en el caso de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala y de República Dominicana, el primer socio comercial, su primer socio comercial en el mundo es Estados Unidos. Solo en el caso de Panamá, el otro de los países visitados, China tiene una balanza comercial más importante que la estadounidense. Eso ya es un síntoma de cómo estos países eran mucho más proclives a firmar acuerdos con Trump. Pero es que, como digo, en todos los países, y voy a ir uno por uno, se han firmado acuerdos súper importantes. Panamá, primera de las paradas que tuvo. Importancia simbólica, importancia política e importancia económica. Acuerdos que ha alcanzado Marco Rubio en su primera gira a Panamá. La primera de todas, que se anunciase que el gobierno panameño no va a renovar los memorándums de entendimiento con China para que el canal de Panamá forme parte de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda. Esto es muy importante, tiene como todo ruido de fondo estas 3 semanas donde Donald Trump ha directamente disparado y señalado el canal de Panamá como un espacio donde se estaba cobrando unas tarifas excesivas a los barcos estadounidenses, insinuó que iban a recuperar el canal de Panamá si era necesario, y con todo esto de fondo, la visita de Marco Rubio tuvo como primer gran anuncio que Panamá renunciaba a sus acuerdos con China y que no iba a renovar esos acuerdos. No es que los haya roto, sino que no los va a renovar. Por tanto, la nueva ruta de la seda, que como ya sabéis es ese gran macroproyecto de infraestructuras y comercial por el cual China busca establecer rutas comerciales preferentes que favorezcan que favorezcan sus rutas, ¿no? Las rutas que son más rentables. Sale Panamá de esa ecuación, lo cual es un movimiento geoeconómico muy importante. Pero no solo eso, el gobierno de Panamá rompe acuerdos con China, se compromete a reforzar la seguridad en el tapón del Darién, de la selva del Darién, que es la zona por la que ingresan desde Sudamérica hacia Centroamérica todas las olas de migrantes que llegan desde Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, o sea, todo el cono sur tiene que acceder en sus rutas a pie, en esas larguísimas rutas a pie que se hacen por la selva del Darién, una selva muy peligrosa, con una frontera muy porosa, muy difícil de controlar, pero Panamá se ha comprometido a reforzar la frontera militarmente. Y el tercer aspecto que me parece simbólico y que no es menor es que el propio Marco Rubio se comprometió a que Panamá deportase, recibiese a más ciudadanos deportados y que además se comprometiese a deportar a ciudadanos de terceros países que detuviesen la frontera. Y de hecho, Marco Rubio fue al aeropuerto de Ciudad de Panamá y vio, él mismo supervisó en una escena que a mí me parece súper simbólica. Y el simbolismo genera, esto es muy importante, ¿no? El simbolismo genera relato, ¿no? Es lo que ha venido después el Partido Republicano, lo que queda en el imaginario colectivo, ¿no? Marco Rubio en Panamá supervisando un vuelo de deportación de 43 o 44 ciudadanos colombianos que fueron interceptados cruzando la frontera y que fueron devueltos en un vuelo de deportación organizado por Panamá, no organizado por Estados Unidos. Eso en Panamá, en El Salvador, en un ambiente de plena sintonía con Nayib Bukele, Marco Rubio alcanzó un suculento acuerdo en materia de deportaciones gracias al compromiso que ha adquirido Nayib Bukele para encarcelar ojo, y esto es importante, no solo deportados de terceros países, es decir, El Salvador va a recoger a deportados de terceros países, sino que Nayib Bukele pone a disposición del gobierno estadounidense su macroprisión, el CIDOP, que es una prisión la más grande de toda América Latina con capacidad para 40.000 reos, y ha dicho que no solo está dispuesto a encarcelar allí a migrantes que sean deportados, sino que también está dispuesto a encarcelar a ciudadanos estadounidenses convictos. Es decir, que un ciudadano que haya cometido un delito en Estados Unidos podría ser deportado y cumpliría pena en El Salvador en las cárceles de máxima seguridad de Bukele. Esto es importante porque supone, y lo decía literalmente Bukele en su tuit, hemos propuesto, voy a leeros literalmente el tuit, dice, le hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a aceptar criminales, incluyendo ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra megaprisión CECOT, a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros porque haría que todo nuestro sistema penitenciario fuese sostenible. Es decir, esto es una locura porque supone una externacionalización del sistema penitenciario estadounidense, que recordamos que es el mayor del mundo. Ningún país tiene una ratio de ciudadanos encarcelados más elevada que la de Estados Unidos, por lo menos conocida, ¿no? De los países de los que tenemos datos. Entonces, falta ver qué nivel de concreción se le da. Yo apostaría que con total seguridad se van a enviar allí y se va a deportar a ciudadanos migrantes de terceros países, aunque tengo la duda de ver hasta qué punto se podrían enviar allí a estadounidenses. No me parecería extraño, ¿no?
Por tanto, Panamá rompe acuerdos con China, se compromete a controlar la migración, deporta a ciudadanos que ven en su frontera. El Salvador se compromete a acoger deportados de terceros estados y deportarlos a su país de origen desde El Salvador, es decir, que pueda ser una especie de hub, ¿no? de punto de paso para Estados Unidos. Y además ofrece su sistema carcelario para descongestionar las megaprisiones estadounidenses, ¿no? Que están absolutamente colapsadas. Siguiente país. Luego me voy con vuestras preguntas, ¿vale? Podéis ir comentando en el chat. La siguiente visita fue Guatemala, donde tenemos todo lo contrario, un gobierno progresista con Bernardo Arévalo, un gobierno que literalmente se define como tal, como progresista, que había tenido cierta buen rollo con el Partido Demócrata, ¿no? Y habían apoyado de manera más o menos explícita a Kamala Harris, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, Guatemala es un país súper dependiente. Yo, como sabéis, estuve trabajando yo unos meses y pude hablarlo con la gente de la Secretaría, del Congreso y demás. Es un país que depende mucho de Estados Unidos económicamente. El 20% de su economía son las remesas que envían los ciudadanos guatemaltecos a Guatemala desde Estados Unidos. Y por tanto, esa dependencia en cuanto a remesas y también en cuanto a comercio, porque el principal socio comercial es Estados Unidos, ha hecho que incluso un gobierno progresista, como Bernardo Arévalo, que podría reivindicar o sumarse a la ola nacionalista que emprendió primero Petro y que luego continuó Claudia Sheinbaum, no lo haya hecho, porque es un país muy débil y que lo que hizo fue recibir a Marco Rubio y firmar un nuevo memorándum migratorio por el cual, ojo a esto, muy importante, se comprometen a aumentar en un 40% los vuelos de deportación de Estados Unidos a Guatemala. Es decir, se comprometen a que lleguen un 40% más de vuelos con ciudadanos, y esto es lo importante, la segunda clave, no solo ciudadanos guatemaltecos, sino también ciudadanos de terceros países. Por lo tanto, Guatemala, al igual que El Salvador, se va a convertir en un punto de tránsito en la ruta de las deportaciones estadounidenses. Es decir, podríamos empezar a ver que llegan hondureños o que llegan venezolanos o que llegan de cualquier otro tercer país. Esto es importante. No se declara a Guatemala tercer país seguro, que es una fórmula legal que la gente que siga los casos de migración, yo que sigo migración, que sigo migración en Europa y demás, la figura de tercer país seguro permite hacer deportaciones masivas a un tercer país seguro de cualquier tipo de nacionalidad y que ese país lo gestione. Entonces, legalmente no es ese estatus, pero sí que hay un compromiso por parte de las autoridades guatemaltecas de que lleguen al país y sean deportados desde Guatemala, por lo cual es un cambio muy importante de paradigma y, como digo, con un gobierno progresista. En Costa Rica lo mismo, y me sumaría decir que en Costa Rica se firman también acuerdos migratorios en la misma línea de todo lo anterior, y además se aprovecha la visita de Marco Rubio para hacer un anuncio diciendo que el gobierno de Costa Rica va a impedir a empresas estatales chinas, bueno, no solo estatales, a grandes empresas tecnológicas chinas participar en el desarrollo del 5G en el país tico, en el país costarricense. Esto es significativo porque Costa Rica rompió relaciones con Taiwán hace tiempo y lanzó un mensaje muy duro en rueda de prensa que se tiene que leer en esa clave, ¿no? Es decir, aunque sea simbólico, aunque solo sea el aspecto tecnológico, también Costa Rica lanzó un mensaje contra China aprovechando la visita de los Estados Unidos, en un sector también estratégico como son las telecomunicaciones. Y lo mismo en República Dominicana. En República Dominicana sí que se añade un factor que yo creo que fue importante. República Dominicana se compromete a coger a más deportados, colaboración absoluta con el gobierno de Donald Trump, además es un gobierno de derechas, es decir, realmente tanto El Salvador como incluso Costa Rica, Panamá y República Dominicana, Centroamérica, son gobiernos que van desde una derecha liberal a una derecha más conservadora o a unos gobiernos más iliberales, ¿no? Más contestatarios, como puede ser el caso de Costa Rica, que rompen un poco los esquemas políticos tradicionales del país. Pero, como digo, pese a que haya una sinergia política, Trump ha ido con mano dura y todos han pasado por el aro. Lo único que sí que puso encima de la mesa República Dominicana era el tema de Haití, del que se habló mucho. Nosotros hoy en la newsletter, no sé si se ha enviado ya o no la newsletter para todos y para los suscriptores. Yo escribo hoy sobre Haití en la newsletter, de hecho creo que vamos a tener una noticia publicada, noticia o artículo, a ver qué extensión le doy, sobre Haití muy pronto. Y para la República Dominicana es un auténtico problema. Hay más de medio millón de haitianos allí. Estados Unidos había anunciado esa misma semana, Donald Trump, que iba a cortar todo tipo de cooperación internacional al desarrollo, como era el tema de la USAID, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que tenía un impacto directo en Haití, donde Estados Unidos es el mayor donante de muchas de las misiones internacionales que están allí, y República Dominicana apretó, presionó para que no hubiese un corte total. Y bueno, yo no creo que sea por la presión de República Dominicana, porque
con todo el cariño a los dominicanos, yo creo que a Donald Trump le da un poco igual la presión que haga República Dominicana. Pero bueno, la suma de todos los factores sí que ha hecho que después de esa gira, ya digo, no creo que sea consecuencia de eso, pero también influiría, Estados Unidos anunciase una exención de 40 millones de dólares que sí que van a seguir destinándose en los próximos meses a Haití en concepto de cooperación al desarrollo para financiación de programas internacionales, porque Haití, ya esto es a lo que voy, ¿no? Yo creo que Trump analiza que hay un auténtico problema con la migración haitiana, que de hecho, os acordaréis ese discurso con Kamala Harris donde acusaba a los haitianos de comerse perros, ¿no? A los haitianos de la comunidad haitiana en Springfield. Y, y bueno, pues yo creo que son conscientes de que Haití ahora mismo es un estado fallido, de que quizá alguno de los programas ven que pueda tener cierta utilidad en el control y ha hecho esa exención. Pero bueno, en suma, si retomamos lo que os he dicho de Panamá, lo que os he dicho de El Salvador, de Guatemala, de República Dominicana y de Costa Rica, vemos como hay tres ejes fundamentales. Estados Unidos pone a América Latina en el centro de su tablero geopolítico, lo considera una zona en disputa con China e impone, mediante una política súper agresiva, no tanto en las formas, porque todo han sido sonrisas, apretones de mano, fotito con Marco Rubio, hemos firmado 12, 14, 16 memorándums, todo va genial, pero de fondo lo que ha habido son declaraciones muy duras de Marco Rubio, un discurso muy violento y una batalla con México y con Colombia, países más grandes, que eran un aviso a navegantes. Señores guatemaltecos, señores ticos, señores dominicanos, o firmamos o ustedes tendrán un 20, un 30% de aranceles y su economía depende en un 80%, su comercio exterior depende de las exportaciones que ustedes hacen a Estados Unidos. Entonces, imaginaos el peso que eso ha tenido. Por tanto, América Latina, para Marco Rubio y Donald Trump, espacio en disputa. Eh, con una diplomacia muy agresiva que por ahora les da resultado, pero que en mi opinión a medio plazo puede generar desconfianza entre los países. Es decir, a corto plazo, como no tienen capacidad de maniobra, van a pasar por el aro, pero muchos de ellos empezarán a cuestionarse e intentarán diversificar económicamente esto porque están viendo que están muy presionados. Segundo lugar, vemos que se impone una agenda con este discurso tan agresivo de Estados Unidos y con esta praxis tan agresiva de Estados Unidos, focalizada en tres grandes temas: migración, donde todos los países se comprometen a acoger a más migrantes; tráfico de drogas, que no os lo he detallado mucho, pero también hay varios acuerdos, y de hecho es destacable que los países que está visitando, que son Centroamérica y el Caribe, son las rutas del narco para que penetre cocaína, fentanilo y demás, ¿no? Y también ha habido acuerdos al respecto. Y el tercero, la influencia de China. No es menor, no es baladí. ¿Por qué? Porque de estos 5 países, de estos 6 países que os he dicho, en Panamá ha estado China con la ruptura de los acuerdos de que el canal de Panamá forme parte de la Ruta de la Plata. Con Costa Rica, donde el gobierno costarricense aprovechó la visita de Marco Rubio para lanzar un mensaje a China de que iba a limitar el acceso de las grandes tecnológicas chinas para el desarrollo del 5G en el país. Y con Guatemala, que es el único país de los que ha visitado donde todavía, si no me equivoco, creo que es República Dominicana, ¿no? Pero es el único gran país que queda, Guatemala junto con Paraguay, que reconoce a Taiwán. Y de hecho Marco Rubio tuvo hueco en sus declaraciones para hacer un agradecimiento público al gobierno de Bernardo Arévalo por su apoyo a la República de China, a Taiwán, ¿no? Por tanto, aunque no hablemos tanto de China, la praxis y cómo aprieta a cada uno de sus socios Estados Unidos para que intente decantar un poco la balanza, quizá no tanto en favor de Taiwán, pero sí quitarle todo lo que pueda a China, es significativo. Por tanto, América Latina es para Donald Trump un espacio en disputa, aplica una diplomacia agresiva, la diplomacia del garrote, según muchos analistas, que yo estoy en buena parte de acuerdo con esa teoría. Marco Rubio es una persona experimentada que apuesta por esa línea dura. Han puesto a Centroamérica en el centro como primera visita porque tiene mucha importancia en el tráfico de seres humanos y en el tráfico de cocaína y en general del narco. Y junto a la cuestión migratoria y a la cuestión de la droga está la cuestión de China, que no es una cuestión menor. Yo creo que esto queda muy limpio este corte para YouTube. Voy con vuestras preguntas.